En este canal recomiendo continuamente que todos invirtamos en el S&P 500, el S&P 500, que es el índice que junta a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y lo recomiendo mucho porque ha demostrado por décadas ser una excelente inversión. No solamente porque genera excelentes rendimientos, sino porque podemos invertir en ello de forma completamente pasiva, sin tener que estar administrando la inversión. Simplemente comprar continuamente y dejar ahí nuestro dinero invertido por mucho tiempo. Hacer esto incluso genera mejores rendimientos que los rendimientos que generan la gran mayoría de los fondos activamente administrados. Sin embargo, invertir en el S&P 500 no siempre es tan sencillo, porque resulta que la mejor forma de invertir en este índice es a través de fondos cotizados o ETFs. Y el mejor ETF para invertir en el S&P 500 es VOO, debido a sus muy bajísimos costos. Es el que más recomiendo yo. Pero resulta que VOO, cada título de VOO, tiene un costo en este momento de alrededor de 7,000 pesos. Y sabiendo que lo mejor sería aparte invertir todos los meses, si no tenemos 7,000 pesos al mes para invertir directamente en el S&P 500, quizás VOO podría estar un poco fuera de nuestro alcance. En este video entonces quiero platicar sobre una alternativa que tenemos, IVV Peso, otro ETF, otro fondo cotizado, que nos permite invertir en el S&P 500 por montos muchísimo más bajos. Y por muchísimo más bajos me refiero a alrededor de 60 pesos. Sin embargo, este ETF tiene una enorme desventaja que sí tenemos que tener en cuenta. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de fuentes de ingreso pasivas y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces quiero platicar sobre este ETF, IVV Peso, que nos podría permitir invertir en el S&P 500 por montos tan bajos como 60 pesos. Sin embargo, tiene una terrible desventaja, y es que es muy caro. Por caro no me refiero a cuánto cuesta cada título. Ya establecimos que cada título de VOO cuesta 7,000 pesos y cada título de IVV Peso cuesta 60. A eso no me refiero cuando digo que IVV Peso es muy caro. Me refiero a sus comisiones, los costos por administración. Y es que la razón por la que recomiendo tanto VOO es porque es uno de los ETFs más baratos que existen, por costos de administración, no por cuánto vale cada título. Sus costos de administración son de solo 0.03%. Los costos de administración de IVV Peso son de 0.49%. A eso es a lo que me refiero cuando digo que este ETF es terriblemente caro, 16 veces más caro que VOO. Pero por supuesto no podríamos descartar esta opción nada más sabiendo qué tan caro es, porque sabemos que es muchísimo más accesible. Si no tenemos 7,000 pesos todos los meses para invertir en VOO, quizás podríamos voltear a ver a IVV Peso porque solo cuesta 60 pesos. Durante el resto del video entonces vamos a hablar un poco de cómo se conforma IVV Peso, por qué termina siendo tan caro y si aún siendo muchísimo más caro podríamos considerarlo como parte de nuestra inversión, como parte del portafolio que podríamos estar creando. Vamos entonces a hablar primero de cómo se conforma este ETF, para que lo empecemos a conocer un poco más y eventualmente sepamos si es una buena alternativa. Y es que si hablamos de que los dos nos permiten invertir en el S&P 500, quizás lo único que nos preocuparía serían los costos y nos inclinaríamos por VOO. Sin embargo, IVV Peso no solamente es invertir en el S&P 500, sino que además tiene una protección contra la variación en el tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano. Y es que, por supuesto, invertir en el S&P 500 se realiza en dólares. Si hoy invirtiéramos en el S&P 500 y 6 meses después el dólar está muchísimo más barato, significa que nuestra inversión ahora vale mucho menos en pesos mexicanos al menos. Invertir a través de este ETF entonces nos permite proteger un poco esa parte de la variación en el tipo de cambio. Porque resulta que IVV Peso no solamente invierte en el S&P 500, aunque por supuesto que lo hace. De hecho, la mayor parte de tu inversión se iría a IVV, que es otro ETF muy similar a VOO que también te podría recomendar. De hecho, ambos, tanto VOO como IVV, tienen exactamente el mismo costo de administración, 0.03%. Esto los convierte en los ETFs más baratos
con los que podríamos invertir en el S&P 500. Sin embargo, IVV como VOO también es muchísimo más difícil de adquirir que IVV peso. Cada título de IVV cuesta más de 7,000 pesos. Regresamos entonces a la opción de IVV peso. Si estamos invirtiendo indirectamente en IVV, quizás sería una buena alternativa, pero además de que está invirtiendo en IVV, también tiene una parte de protección a esta variación en el tipo de cambio que mencionaba. Parte del ETF entonces está invirtiendo en contratos financieros llamados forwards. Estos forwards lo que hacen es protegernos contra la variación, estableciendo un precio al que definitivamente tendríamos acceso, en este caso al dólar. Imagina que BlackRock, que es la empresa que administra a IVV peso, contrata con un banco un forward. Y el banco entonces le asegura que 6 meses después va a tener acceso a dólares a 22 pesos, por ejemplo. Si 6 meses después los dólares están en 20 pesos, aún BlackRock tendría que pagar 22. Perdería, digamos que 2 pesos por cada dólar. Pero si en lugar de estar en 20 están en 24, BlackRock aún tendría acceso a los dólares a solamente 22. Ganaría entonces 2 pesos por cada dólar. La razón por la que existe el forward no es como para intentar ganar dinero en estas operaciones, sino más bien para asegurar un precio, que sepamos que independientemente de lo que pase entre las dos monedas, vamos a tener acceso a los dólares a un precio ya predefinido. Sin embargo, esta es una de las partes por las que quizás no sea el mejor ETF, porque sabemos que a la larga normalmente los dólares tienden a ser cada vez más caros. Si entonces no estamos necesariamente ganando tanto por esta variación, los rendimientos podrían verse afectados. Lo que me lleva a ver exactamente cómo se ha comportado este ETF en los últimos años. Desde que se creó este ETF en 2014, cómo se habría comportado nuestra inversión frente, por ejemplo, a VOO. Así quizás nos demos una mejor idea de lo que este forward y estas comisiones más altas podrían significar. Para empezar, podemos ver aquí esta gráfica de cómo se ha comportado IVV peso. Definitivamente vemos que es una inversión que genera rendimientos. El S&P 500 así ha funcionado por décadas y décadas, tiende a subir continuamente. Ahora veamos cómo se compararía directamente con VOO. Si agregamos aquí VOO, parece que incluso se ha comportado mejor. Esto podría parecer indicar que a pesar de tener unos costos de administración más altos, con esta protección adicional nos permite generar mayores rendimientos porque quizás nos ha protegido de la pérdida de valor del peso. Sin embargo, VOO en este momento no está contemplando la ganancia en el tipo de cambio. Para que contemplemos el tipo de cambio y la ganancia que esto pudo haber generado, tenemos que agregar aquí una comparación con VOO en pesos, no en dólares. Y es aquí donde podemos ver que la diferencia es menor. Definitivamente vemos a VOO convertido a pesos comportarse bastante diferente a VOO en dólares, porque también se está contemplando el tipo de cambio diario. Sin embargo, a la larga, parece que incluso en pesos VOO se comporta ligeramente mejor. Sin embargo, esta gráfica no está contemplando los costos de administración. Esto es simplemente la variación en el precio de cada uno de los títulos. Si volteamos a ver a esta otra gráfica, ya podemos darnos una mejor idea de cómo es que una inversión se hubiera comportado, ya contemplando la reinversión de los dividendos y, más importante en este escenario, los costos de administración. Y es que 16 veces más en costos de administración significa que cada año nuestra inversión va a ir perdiendo un poco de valor. Por ejemplo, si un año el S&P 500 subiera 10% y hubiéramos estado invirtiendo en IVV peso, en lugar de 10%, solamente hubiéramos obtenido 9.51%, por ese 0.49% en costos de administración. Con VOO, sin embargo, hubiéramos obtenido prácticamente todo, 9.97% de rendimiento. Esto a la larga, por supuesto, que tiene un impacto gigantesco. ¿Cuál es mi conclusión entonces? Bueno, sabiendo que invertir en el S&P 500 debe de ser definitivamente a la larga, que a la larga prácticamente siempre vemos al dólar subir frente al peso y que a la larga menos costos de administración significa que nuestra inversión crece muchísimo más, creo que definitivamente VOO sigue siendo absolutamente la mejor opción. Lo que haría yo sería evaluar
¿Cada cuánto tiempo podría yo comprar títulos de VOO? Si lo puedo hacer cada mes, definitivamente es lo que debemos de hacer, invertir en VOO. Si tú puedes invertir 7,000 pesos o lo que sea que cueste un título de VOO todos los meses, definitivamente es la opción a considerar. Si tú por el otro lado solo podrías comprar un título de VOO quizás cada 2, 3, máximo 4 meses, aún creo que preferiría yo juntar durante esos meses lo necesario para comprar VOO. Esos costos de administración definitivamente pueden hacer una enorme diferencia si nuestra inversión va a estar ahí por 10, 20, 40 o incluso 50 años. Pero considera que invertir es muchísimo mejor que no invertir. Entonces, si porque ves a VOO muy caro no estás invirtiendo en este momento, y quizás no podrías invertir hasta después de 6 o 12 meses de estar juntando dinero para comprar un solo título de VOO, entonces es mejor invertir. Es mejor, aunque sea más caro IVV peso, meter tu dinero de una vez a que empiece a generar rendimientos. Es mejor invertir durante todo este año en un ETF caro que no invertir nada en un ETF muy barato. Una pregunta que entonces podría surgir es si eventualmente deberíamos de vender IVV peso para comprar VOO. Una vez que ya tengamos, por ejemplo, esos 7,000 pesos invertidos en IVV peso, deberíamos de vender para comprar un título de VOO. No lo recomendaría, porque recuerda que tus inversiones, en cuanto las vendas, tendrías que pagar los impuestos correspondientes a cualquier ganancia que hayas generado. Lo que significaría que invertirías menos dinero en VOO. Entonces no es lo que haría yo. Pero ahí lo tienes, una alternativa más que tenemos para invertir en el S&P 500. Muchísimo más cara sí, pero muchísimo más accesible. Y como lo mencionaba, es mejor invertir, aunque sea en un ETF caro, que no invertir en lo absoluto. Espero que este video te haya sido útil para saber si esta es una de las opciones que podrías considerar dentro de tu portafolio. O simplemente también para darte una idea de cómo eventualmente podrías comparar algún ETF que te vayas encontrando contra ETFs muchísimo más baratos y tradicionales como es VOO o IVV. Nos vemos en la próxima.